Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver un punto extra, el punto Ding Chuan. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto Ding Chuan no tiene una característica específica más allá de que es un punto extra. ¿Qué significa que sea un punto extra? Significa que este punto está fuera del recorrido de los 12 meridianos principales de acupuntura y también fuera del recorrido de los 2 meridianos extraordinarios, que son Renmai y Dumai. Es un punto extra, es un punto extraordinario que tiene una función muy específica. ¿Dónde va a estar localizado este punto? Bueno, este punto va a estar localizado, como podemos ver aquí en la imagen, a la altura de la nuca. Va a estar localizado específicamente bien justo por debajo de la séptima vértebra cervical. Se encuentra el punto 14 de Dumai. A 0,5 chun lateral hacia un lado y hacia el otro lado se encuentra este punto Ding Chuan. Vamos a hacer la localización ahora de forma práctica para realizarla correctamente. Para localizar el punto Ding Chuan, lo primero que tenemos que localizar es la séptima vértebra cervical. La séptima vértebra cervical es muy fácil de localizar. Va a ser la vértebra que sobresale a la altura de la nuca. Si pedimos que haga una flexión de cabeza y palpamos, aquí vamos a notar una vértebra que sobresale. Esta sería la séptima vértebra cervical. Por debajo de la séptima vértebra cervical hay una parte blanda y aquí estaría localizado el punto 14 de Dumai. Lo marcamos. Aquí estaría localizado el punto 14 de Dumai. Y el punto Ding Chuan o los puntos Ding Chuan están localizados a 0,5 chun hacia el lado derecho y a 0,5 chun hacia el lado izquierdo. El ancho del dedo pulgar sería 1 chun, por lo tanto la mitad estaría localizado aquí. De este lado derecho, y del lado izquierdo estaría localizado aquí. Por lo tanto, en rojo tenemos marcado de ambos lados el punto Ding Chuan. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, como dije anteriormente, este punto tiene una función muy específica. Es el punto para tratar el asma. Sean tratamientos agudos como en crónicos, es el punto principal para tratar la patología del asma. También tiene como función expulsar el factor patógeno externo del pulmón, pero su principal función es el punto para tratar el asma. ¿Y cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como dije anteriormente, es el punto para tratar el asma, por lo tanto lo vamos a utilizar para realizar tratamientos del asma, sea en casos agudos como en crónicos. También lo podemos utilizar como punto complementario en tratamientos de la tos y de la bronquitis. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, este punto lo podemos combinar siempre que hagamos tratamiento del asma, tanto en caso agudo como en caso crónico. Es el punto principal para tratar cualquier tipo de asma y también lo podemos combinar como punto suplementario en tratamientos de la tos y de la bronquitis.